antimonios a veces, las historias se cruzan sin querer, como ecos que viajan entre la oscuridad. O un grupo perdido en el bosque y un perro que no es un perro. Dos relatos, que te dejarán pensativo. Esta es El eco de la bestia. No sé si debería contarte esto, pero ya es tarde. ¿No? Si ya estás aquí, significa que de alguna manera esta historia te encontró. Y si te encontró, quizás ya es parte de ti. ¿Cómo lo fue para ellos? Hace unos años, un grupo de jóvenes se perdió en una excursión. Tras horas deambulando, encontraron a un hombre solitario con un hacha al hombro. A pesar de su aspecto inquietante, fue amable y los guió hasta el pueblo. Antes de despedirse, aceptó tomarse una foto con ellos. Al día siguiente, cuando revelaron la imagen, algo los dejó fríos. Todos estaban allí, menos el hombre. No puede ser, murmuró uno de ellos. Nos ayudó, lo vimos. Los ancianos del pueblo les contaron la historia de Yodoloso, un viejo leñador que había muerto hacía más de 100 años tras cortarse una pierna con su propia hacha. Algunos aseguraban que su espíritu aún rondaba el bosque, ayudando a los perdidos, pero con una condición: nunca debías tomarle una foto. Esa noche, en la cabaña donde se hospedaban, un sonido rompió el silencio. Poc, poc, poc. Alguien golpeaba la puerta. Ninguno se atrevió a abrir. Al amanecer, uno de los jóvenes había desaparecido. Uno a uno fueron desapareciendo, hasta que solo quedó una chica. Se escondió en el bosque, temblando. Sintió una respiración caliente en su nuca. Ya eres parte de la historia, susurró una voz gutural. Años después, una familia viajaba por carretera cuando su auto se averió en medio de la noche. Los padres decidieron buscar ayuda en el pueblo, dejando a sus hijos en el coche. No abran la puerta por nada del mundo, advirtieron. El tiempo pasó. La radio crepitó y una voz grave dio una noticia urgente. Se ha reportado la fuga de un peligroso asesino de la penitenciaría de... El mensaje se cortó. Y entonces se escuchó. Poc, poc, poc. Algo golpeaba el techo del auto. Primero lento, luego más fuerte. P.O.C., P.O.C., P.O.C. El niño mayor, incapaz de soportar el terror, abrió la puerta y corrió con su hermana. Pero antes de huir, giró la cabeza. Nunca debió hacerlo. Encima del coche había un hombre, un gigante deforme con una sonrisa macabra. En sus manos, dos objetos pesados golpeaban el techo. No eran piedras, eran las cabezas de sus padres. Los hermanos huyeron hasta el bosque. Nadie sabe qué pasó con ellos. Pero algunas noches, si miras entre los árboles, puedes ver una silueta de pie, sosteniendo un hacha, sonriendo. Y si escuchas un golpe en tu ventana esta noche, tal vez sea mejor que no mires. Bueno, déjame contarte algo que sucedió poco después. Esa noche, en un pueblo cercano, algo extraño comenzó a moverse entre las sombras de una clínica. Y no era solo un perro. Porque esta es el último paciente. Esto ocurrió en 2022, cuando estaba en mi último año de veterinaria. Trabajaba en una clínica de un pueblo cercano. Era un sitio tranquilo, hasta que, una tarde, un anciano llegó con un perro weimaraner herido. Dijo que lo encontró en los campos, solo y lastimado. Recuerdo que, en cuanto lo vi, un escalofrío me recorrió la espalda. No sé cómo explicarlo, pero sus ojos no eran de perro. No eran normales. Me quedé solo en la clínica esa noche. Todo parecía ir bien, hasta que los otros perros comenzaron a alterarse. Ladraban como locos, desesperados, como si intentaran advertirme de algo. Y luego, lo escuché. Una risa. No era una risa humana. Era un sonido grave, gutural, casi como un gruñido. Miré hacia la jaula, y ahí estaba el weimaraner, mirándome. Pero lo peor fue que, por un instante, te juro que vi algo imposible. Su hocico se curvó en una sonrisa. Tragué saliva y retrocedí. No podía ser. No tenía sentido. Pero en el fondo lo sabía. Ese animal no era un perro. Y entonces, tocaron la puerta de la clínica. Eran casi las 12 de la noche. No esperaba a nadie. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando abrí, encontré a un hombre mayor. No el anciano que trajo al perro. Este era otro. Vestía ropa de granjero y tenía el rostro pálido,
como si hubiera visto un fantasma. Por favor, ayúdeme, susurró. Está aquí. ¿Quién? Bartolo. Él no es un cerdo. Me quedé helado. ¿Un cerdo? ¿De qué hablaba este tipo? El hombre, Ernesto, me contó que vivía en una granja a las afueras del pueblo. Crió a un cerdo negro desde pequeño, un animal que parecía entenderlo demasiado bien. Pero con el tiempo, comenzaron a pasar cosas. Escuchaba risas por las noches, veía sombras moviéndose en el corral. Y anoche, se paró sobre sus patas traseras y me habló. Tragué saliva. Me dijo que le había dado mi compañía y que ahora quería mi alma. Un golpe seco nos interrumpió. La jaula del Weimaraner se había abierto sola. El perro no estaba. Solo quedaban marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia la puerta. Ernesto y yo nos miramos, aterrados. Afuera, algo se movía entre las sombras. Podíamos escuchar una respiración pesada y unos pasos lentos que se acercaban. No lo mires a los ojos, susurró Ernesto. Pero ya era tarde. Algo estaba ahí, esperando a que abriéramos. Y lo peor es que tocó la puerta otra vez. Esta vez, con insistencia, y con una risa profunda, una risa imposible. Eso es todo por hoy, antimonios. Si llegaste hasta el final, no olvides seguirme para estar al tanto de todas las historias que tengo preparadas. Para ti, nos vemos en la siguiente, con más sorpresas.